Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver razones trigonométricas. Bien, se va a emplear siempre con triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Nos da el dato de un lado, el ángulo, y nos pide averiguar un lado, ¿sí? Bien, este ángulo nos indica que el opuesto es este lado, ¿sí? Es el opuesto al ángulo, ¿sí? Es el opuesto. Y se lo va a llamar cateto opuesto, ¿sí? El que está acá se va a llamar cateto adyacente. Y el que está acá inclinado es la famosa hipotenusa. Bien, para averiguar cualquiera de los lados, vamos a emplear una de estas tres, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál de estas tres tengo que emplear? Miren, la primera dice seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, que puede ser alfa, beta, es del ángulo, obvio. Es así. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, yo quiero saber cuál de estas tres voy a usar. Entonces, para saber cuál de estas tres voy a usar, me voy a fijar primero en los datos que tengo. ¿Qué tengo? Tengo la hipotenusa, que mide 10 metros, ¿sí? Luego tengo el ángulo, que lo podemos llamar alfa, beta, es de 36 grados, ¿sí? Y me pide averiguar el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo se hace para averiguar el cateto opuesto? Bien, miren lo que les voy a presentar. Esta palabra tal vez muchos ya la conocen, pero los que no, es una gran ayuda para saber cuál de todas estas tenemos que utilizar, ¿sí? Entonces, si yo tengo la hipotenusa y quiero averiguar mi cateto opuesto, voy a buscar algo que al despejar yo pueda obtener el resultado del cateto opuesto. Entonces, vamos a ver. Esta palabra es SOHCAHTOA. Si tengo los datos del opuesto y la hipotenusa, utilizo el seno. O sea, voy a utilizar esta que tengo acá. Si tengo adyacente como dato y tengo como dato o me falta averiguar el dato de la hipotenusa, utilizo coseno, ¿sí? Lo mismo con tangente, ¿sí? Depende de los datos que me dé el ejercicio. En este ejercicio los únicos datos que me dan son el ángulo y la hipotenusa. Entonces, me da el ángulo y la hipotenusa y quiero averiguar el cateto opuesto. Ángulo, hipotenusa y quiero averiguar el cateto opuesto. ¿Sí? Acá también está hipotenusa. Pero si yo despejo, lo único que voy a encontrar es el cateto adyacente. Por lo tanto, voy a utilizar el seno que va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahí al despejar vamos a encontrar el cateto opuesto. Entonces vamos a utilizar esta que está acá, ¿sí? Entonces vamos a poner el seno, ¿sí? ¿De qué? De 36 grados, porque el dato del ángulo ya me lo dio. Entonces, ¿de qué? Del cateto opuesto, que no lo tengo, así que lo tengo que averiguar, sobre la hipotenusa,
que la hipotenusa es 10 metros. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es despejar. ¿Sí? Voy a despejar. Entonces voy a hacer el seno de 36 grados. Está dividiendo, pasa multiplicando. Sobre el cateto opuesto. Es igual, perdón, a cateto opuesto. Entonces, ¿cómo trabajo los ángulos en la calculadora? De la siguiente manera. Bien. Primero recuerden que esté bien la calculadora, ¿sí? Entonces, acá que tenga la D, ¿sí? Para poder trabajar grados también. Entonces vamos a poner, miren, acá tenemos seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces yo quiero averiguar el seno de 36 grados por 10. Entonces voy a apretar seno, ¿sí? De 36 grados. ¿Y cómo lo pongo a grados? Acá, con este que tengo acá arriba, ¿ven? Con este de acá, ese, al apretarlo, ahí tengo grados. ¿Bien? Por 10. 5,87. Entonces, la medida de mi cateto opuesto va a ser de 5,87 metros. ¿Sí? Bueno, veamos ahora este ejercicio. Ahora lo que tengo que averiguar es mi ángulo. Ya no es el lado, sino el ángulo. Entonces, sabemos que este es mi cateto opuesto, ¿sí? Este es mi cateto adyacente y este es mi hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como les había dicho, es ver los datos que tengo. Entonces, los datos que tengo son hipotenusa, que es de 8 metros, y tengo el cateto opuesto, que mide 6 metros. ¿Bien? Ahora, lo que tengo que averiguar es el ángulo. ¿Cómo hago? De la siguiente manera. Pueden utilizar cualquiera de las dos, la que les sea más cómoda. Pueden utilizar esto o pueden utilizar esta, la que les sea más cómoda. Si yo tengo la hipotenusa y el cateto opuesto, bien, opuesto, adyacente, este no me sirve. Adyacente, hipotenusa no me sirve porque no tengo el dato del cateto adyacente. Opuesto, hipotenusa me sirve porque tengo el dato del cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, voy a poder sacar el ángulo. Entonces, ¿qué significa? Que voy a utilizar el seno. Entonces voy a hacer así. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, seno del ángulo alfa, que es el que quiero averiguar, es igual al cateto opuesto, ¿cuál es? Este. ¿Sí? 6 metros mide. 6 metros. Sobre la hipotenusa, que ¿cuánto medía? 8 metros. ¿Sí? Bien. Ahora yo quiero averiguar el ángulo. Por lo tanto, cuando yo paso, ya sea seno o tengo que pasar el coseno o la tangente, va a pasar para el otro lado como seno a la -1 o como
arcoseno, ¿sí? Entonces, miren acá. Si yo quiero pasar el seno para el otro lado, va a ser arcoseno. Si yo tengo coseno y lo quiero pasar para el otro lado, va a ser arcocoseno. Si yo quiero pasar la tangente para el otro lado, va a ser arcotangente. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo paso el seno y acá me va a quedar el ángulo solo, que es el que quiero averiguar. Seno a la menos 1 ¿de qué? De 6 sobre 8. ¿Sí? Entonces, voy a agarrar la calculadora y les voy a enseñar cómo se saca el arcoseno. Entonces, el arcoseno se saca de la siguiente manera. Se pone shift y seno. ¿Ven? Ahí me quedó seno a la menos 1. Entonces, para poner arcoseno, se pone shift y seno. ¿Sí? ¿De cuánto? De 6 sobre 8. Y es igual a 48,59. ¿Sí? Vamos a hacerlo paso a paso. Alfa es igual a 48,59. Pero este dato, el que yo estoy buscando, tiene que estar en ángulos. Entonces, para que este resultado se transforme en ángulos, voy a apretar Shift y estos numeritos que tengo ahí. Estos puntitos, ¿sí? Entonces me va a quedar el resultado 48 grados, 35 minutos, 25,36 segundos. Y ese va a ser la medida del ángulo. Entonces, mi ángulo alfa va a medir 48 grados, 35 minutos, 25,36 segundos. Bueno, mis amores, espero que se haya entendido. Si les gustó, les puede dar like, le pueden dar like. Si tienen alguna duda, pueden consultar. Y bueno, no se olviden de suscribirse para que les siga llegando el material. Les mando un beso enorme.